No mires atrás cuando escuches sirenas, porque aquella tarde nadie miró otra cosa. Era 17 de junio de 1994 y Estados Unidos se detuvo para ver un Ford Bronco blanco avanzar a paso de tortuga por la autopista. No fue una persecución, fue un país sosteniendo el aliento. Adentro iba O.J. Simpson, ídolo de la NFL y estrella de cine. Afuera, cámaras, helicópteros, patrullas y millones de ojos pegados a la pantalla. 5 días antes, su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman, habían sido hallados sin vida frente al condominio de ella en Brentwood, Los Ángeles. Cuando O.J. no se presentó a la hora pactada para su arresto, la historia cambió de canal y de velocidad. El Bronco siguió, el país siguió, y nada volvió a ser igual. Dicen que los juicios no se ganan en televisión. Este casi se vivió entero allí. 2 guantes, una gota de sangre, una escena de crimen feroz fuera de cámara, un policía cuya credibilidad se rompería por cintas con insultos racistas, y una frase que aún flota entre nosotros: "If it doesn't fit, you must acquit". Si no ajusta, debes absolver. Era la defensa, era el teatro judicial, era la cultura popular bautizando el juicio del siglo. El veredicto llegó en 1995, no culpable en el proceso penal 2 años después, responsable civil por las muertes, con una condena a daños millonarios. Y en 2007 otra caída, un asalto en Las Vegas, una condena, y años de prisión que parecieron reescribir su epílogo. O.J. murió en 2024, ni el USI, su caso sigue latiendo, fama, raza, policía, medios, justicia, y nosotros, pegados a la pantalla, preguntando qué vimos realmente. Comencemos por el principio, o por el punto en que todo se rompió. Noche del 12 de junio de 1994. La tarde había sido familiar, recital de danza de su hija Sydney. Luego cenas por separado. Horas después, en Bondi Drive, Brentwood, Los Ángeles, los cuerpos de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman fueron encontrados en la entrada del condominio de ella. Los detalles forenses que usted no verá aquí, y que no necesita para entender, hablaban de violencia extrema. Lo que sí importa para nuestra historia: tiempo, lugar y a quién miró la policía primero. Al exmarido famoso, a O.J. Simpson. Cuando la policía pidió a O.J. que se entregara el 17 de junio, él no apareció. En vez de presentarse, se subió a un Bronco blanco conducido por su amigo Al Cowlings, y comenzó esa procesión interminable por las autopistas de Los Ángeles. Patrullas detrás, helicópteros arriba, el país entero hipnotizado. La televisión dividía la pantalla, las finales de la NBA por un lado, el Bronco por el otro. La palabra persecución sonaba mal, aquel vehículo iba despacio, como si arrastrara la historia. Horas después, O.J. regresó a su casa de Rockingham y se entregó. Lo que siguió ya no fue una noticia, fue un ritual en cadena nacional, y empezó el juicio. Acusación: doble homicidio. Defensa: un equipo de ensueño de abogados. Sobre la mesa, evidencia biológica y una narrativa del fiscal: sangre de Simpson en escena, rastros que lo cruzaban con las víctimas, broncas pasadas, llamadas al 911, y el tópico más incómodo de todos: la violencia doméstica. La defensa respondió con 2 líneas maestras. La primera: la policía había contaminado, perdido o manipulado evidencia. El trabajo forense había sido como mínimo defectuoso. La segunda: el detective Mark Fuhrman, figura clave, tenía un historial de expresiones racistas que minaba su credibilidad. En ese fuego cruzado, el jurado no solo juzgó pruebas, juzgó confianza. Entonces aparecieron los guantes. Uno, hallado en la escena, otro en la casa de O.J. Aquella demostración pública para que Simpson se los probara terminó en una imagen inolvidable: guantes aparentemente pequeños para su mano con guante de látex debajo. Johnny Cochran, elocuente, dejó la frase: "If it doesn't fit, you must acquit". La defensa no tenía que probar la inocencia, solo sembrar duda razonable, y lo hizo. El 3 de octubre de 1995,
El jurado dijo, no culpable. La mitad del país exhaló, la otra mitad se atragantó con la televisión. Fue victoria legal para Simpson, pero no fue el final. Spícola: el sistema tiene dos carriles. En 1997 llegó el juicio civil. Otro estándar de prueba, preponderancia de la evidencia, no más allá de toda duda razonable, y otro resultado, un jurado lo declaró responsable de la muerte de Ron Goldman y Nicole Brown, condenándolo a pagar $33,5 millones. En la práctica, ese dinero casi no llegó. Con los años, la cifra creció con intereses hasta montos que superaron con holgura los 100 millones, según cálculos de prensa especializada. En lo simbólico, el civil fue la válvula de escape para quienes sintieron que la justicia penal les había dado la espalda. En lo práctico, dejó una deuda colosal y una grieta pública. ¿Te gusta que contemos estos casos sin morbo y con hechos claros? Suscríbete a Diario de Relaciones ahora y coméntame qué te impactó más del caso. Los guantes, la persecución del Bronco o el veredicto dividido en la opinión pública. Volvamos a O.J. Luego del torbellino, Simpson vivió años entre la celebridad menguante y la controversia. En 2007 en Las Vegas, entró con varios hombres a una habitación del Palace Station para recuperar, según él, recuerdos deportivos que le pertenecían. Hubo armas en la escena. Hubo amenazas. El jurado lo declaró culpable de 12 cargos, incluyendo robo a mano armada y secuestro. En 2008 la jueza Jackie Glass lo sentenció hasta 33 años de prisión, con opción a libertad condicional después de 9. En 2017, el Consejo de Libertad Condicional de Nevada la concedió por unanimidad y O.J. salió del Lovelock Correctional Center. La vida le había cambiado otra vez, pero el pasado nunca dejó de acompañarlo. Y llegó 2024, la familia anunció su muerte a los 76 años por cáncer de próstata, en Las Vegas. La noticia empujó de vuelta al centro de la conversación todo lo anterior, el atleta imponente que volaba sobre la hierba, el actor con carisma de taquilla, el acusado más famoso de la era del cable, el absuelto penal, el responsable civil, el convicto en Nevada. Fue villano, víctima del sistema símbolo. Fue sobre todo, espejo. La historia de O.J. refleja un país en disputa consigo mismo, la confianza en la policía y sus fallas, la relación con la fama, la intersección de raza, medios y justicia, el poder de un eslogan en un jurado, y la fascinación, incómoda e innegable, de ver todo en vivo. Ahora, tomemos aire y miremos el caso como lo contaríamos a alguien que no lo vivió. O.J. Simpson nació en 1947. Antes de convertirse en el caso, fue The Juice, corredor de élite en USA, estrella de la NFL con los Bills, rostro querible en anuncios y películas. En 1977 conoció a Nicole Brown. En 1985 se casaron. Tuvieron 2 hijos. Su relación acumuló episodios de violencia que hoy resultan insoportables de leer. En 1992 se divorciaron. 2 años después ocurrió el doble homicidio. Cuando la fiscalía colocó esa historia en el marco del juicio, la defensa recordó al jurado que se juzgaba una noche específica, no una biografía completa. El jurado compró esa distinción. El público dividido, no. La evidencia científica jugó fuerte. ADN en los 90 era asombro y recelo a la vez. La fiscalía habló de coincidencias de sangre astronómicas, de rastros cruzados. La defensa contestó con contaminación, cadena de custodia rota, fallos en laboratorio. Si usted espera un héroe y un villano, este caso es decepcionante. Lo que muestra es un sistema que depende de personas, policías, técnicos, abogados, con sus sesgos, errores, virtudes. La irrupción de las cintas de Mark Fuhrman, donde se le oía usando insultos racistas, no solo aplastó su credibilidad, convirtió al Departamento de Policía de Los Ángeles en parte del banquillo. Se entiende por qué el jurado pudo desconfiar. Aunque sea por razones distintas, millones entendieron lo contrario. Volvamos a los guantes, porque los guantes son símbolo. Las manos de O.J. con látex bajo cuero, los dedos que no entran,
la imagen repitiéndose una y otra vez en televisión. Hay defensas que ganan con argumentos. Esta ganó también con televisión. Nadie olvida esa escena, casi nadie recuerda las advertencias técnicas, látex, humedad, talla, tiempo. En un juicio conjurado, la percepción es prueba. La frase de Cochran lo resumió para siempre. Si no ajusta, absolución. Y ajustó para millones. Espícola tras el no culpable, el civil puso otra vara. En términos simples, el penal exige certeza más allá de duda razonable, el civil, que sea más probable que no. Bajo esa luz, el jurado civil vio responsabilidad, fijó daños, los intereses hicieron el resto con el tiempo. La familia Goldman persiguió ese dinero por años. Cada aniversario reabría heridas, titulares, programas de tertulia. ¿Se puede cerrar un duelo en televisión? La respuesta corta es no. La larga es este caso. Si valoras que contemos este tipo de historias con contexto legal y social, suscríbete y deja tu opinión. El caso O.J. ¿Cambió tu confianza en la policía, en los peritos o en la televisión? Suscríbete a Diario de Relaciones ahora y coméntame. Quisiera hablarte del país que miraba el Bronco. 1994 fue antes de los smartphones, pero ya vivíamos pegados a la pantalla. La persecución se metió entre comerciales, partidos, cenas. En un solo día, Estados Unidos vio a un héroe deportivo convertido en fugitivo y luego en detenido. A ese país le siguió otro espectador, el mundo. De ahí que al juicio no solo lo llamaran el del siglo por grandilocuencia. Lo fue por el modo en que mezcló expediente y espectáculo. También quisiera detenerme en algo que no hace ruido: los hijos de Nicole y O.J., las familias Brown y Goldman. Detrás de cámaras, su proceso no tuvo audiencia ni rating. Tuvieron fechas, cumpleaños, navidades, aniversarios, que no pudieron soltar. Tuvieron que volver al lugar donde ocurrió en sus cabezas una y otra vez. Cuando el civil fijó responsabilidades, las cámaras enfocaron rostros. Cuando pasaron los años, los cheques no llegaron como prometía la sentencia. En cada aniversario, un periodista tocaba la puerta de los recuerdos. Eso también es parte del caso. Keystone Law. ¿Y Las Vegas? Hay quien lo llamó karma. No es un concepto jurídico. Lo que sí es claro es que aquel episodio de 2007, recuerdos, armas, amenazas, lo devolvió a un tribunal y a una celda. Fue condenado, cumplió 9 años, obtuvo la libertad condicional, salió a un país que ya tenía redes sociales, podcasts de true crime y documentales que revisitaban su historia con lupa. Cada generación relee el caso con sus lentes. La nuestra lo hace con el foco puesto en procedimientos, sesgos, cadenas de custodia, y en cómo los medios moldean, y a veces deforman, lo que creemos. Cuando llegó la noticia de su muerte en 2024, muchos titulares no sabían por dónde empezar. El atleta de leyenda, el absuelto, el responsable civil, el preso, el hombre. Quizá el mejor resumen es admitir que fue todos y ninguno según quien mire. Para algunos, todo quedó claro el 3 de octubre de 1995. Para otros, el civil resolvió lo que el penal no pudo. Para quienes buscan en él una lección sencilla, tengo malas noticias: este es un caso que enseña dudas, no certezas. Aún así, se pueden extraer cosas. La primera: los casos famosos no son mejores ni peores por ser famosos, son eso sí más difíciles de juzgar cuando cada gesto se televisa. La segunda: la policía y la ciencia forense deben ser impecables, no porque la perfección exista, sino porque cada error mínimo pesa toneladas frente a un jurado. La tercera: la televisión, y ahora las redes, no son un tribunal, pero sí un poder que puede inclinar la percepción pública. Y la última: detrás de cada caso hay familias que no tienen episodio final, sino un día después y otro, y otro. Cierro con la imagen que abrió este relato: un bronco blanco avanzando despacio. Creo que por eso nos atrapó, porque la violencia acostumbra correr, y ese día la vimos en cámara lenta. El resto fue ruido, aplausos, abucheos, portadas, y décadas de debate sobre qué es justicia y qué es espectáculo. Con O.J. Simpson, aprendimos que muchas veces el país no mira el juicio, se mira a sí mismo.
Si este episodio te aportó contexto y te dejó pensando, suscríbete. ¿Qué crees que cambió más después del caso O.J.? ¿La policía, los jurados o nosotros frente a la pantalla? Te leo en comentarios. Fuentes clave utilizadas: cronologías, análisis y coberturas históricas sobre el caso, la persecución del Bronco, el veredicto penal 1995, el fallo civil 1997, el caso de Las Vegas, 2007 a 2008, la libertad condicional 2017 y su fallecimiento 2024. Fuentes: AP News, Wikipedia, Los Angeles Times.